Hola, buenos días. El día de hoy nos encontramos con Gracia en este nuestro primer episodio del podcast Voces en Acción, historias de ocupación y resiliencia. El día de hoy vamos a hablar con ella y con un familiar sobre cómo fue esa experiencia del cáncer de mama. Iniciamos con Gracia, mucho gusto. Mi nombre es Sofía, terapeuta ocupacional en formación de la Universidad de Pamplona. En este caso vengo en nombre de la Fundación Dimensión Rosa. Estamos realizando este proceso nuevo, innovador del podcast, para tratar de llegar a más gente y visibilizar lo que es el cáncer de mama. En este caso queremos conocer tu experiencia y de pronto la de tus allegados sobre cómo fue esa vivencia, qué pasó por nuestra mente, digamos, al momento del diagnóstico, y quisiéramos saber cómo fue ese proceso, de pronto desde el inicio y cómo ha cambiado hasta ahora. Entonces, inícianos contando sobre ti, preséntate. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola. Mi nombre es Gracia Chacón, yo soy paciente oncológico por cáncer de mama, soy venezolana y llegué acá a Cúcuta casi que por casualidad. Eh, ¿Cómo te diría? El diagnóstico a mí no me tomó muy de sorpresa en el sentido de que yo meses antes de saber que tenía cáncer de mama había experimentado unas necesidades personales de cambiar mi estilo de vida. Mi mismo organismo me estaba diciendo que tenía que hacer ajustes y parte de esos ajustes fueron los que hicieron que se detectara el cáncer, porque yo era un poco más gordita y, digamos, al momento de perder un poco de grasa corporal, dio evidencia de que yo tenía una masita en el seno izquierdo. Sin embargo, uno suele pensar que cuando aparece la palabra cáncer, de una vez un terror, una cosa que me va a morir, de que lo único que viene es puras cosas malas, puro sufrimiento. Y digamos que el haber empezado a hacer cambios en mi vida antes de todo este proceso me ayudó muchísimo porque, bueno, tenía una vida un poco más tranquila, hacía más ejercicio, comía mejor y había cambiado mi estilo también de vida a nivel laboral, y pues eso me permitió tener un poco más de tranquilidad y asumir esto con bastante serenidad. Y bueno, de hecho cuando empezó todo el proceso, pues así que bueno, esto es una diligencia más, esto es una actividad más que tengo que hacer para poder lograr estar mejor conmigo misma y para mí misma. Y bueno, digamos que así he abordado casi todo el proceso. Yo actualmente sigo en quimioterapia, ya tuve unos primeros ciclos que fueron para reducir el tumor, luego tuve cirugía, después radioterapia y ahorita sigo con quimioterapia. Se llaman más quimioterapias de mantenimiento por inmunoterapia. Y bueno, pues todo ha sido bastante tranquilo, de verdad. Mi problema principal fue cómo asumirlo a nivel económico y a nivel de atención, y de hecho fue una de las razones por las que llegó aquí a Colombia, porque el tipo de tumor que yo tengo no puede ser tratado sino con unos medicamentos en particular que no estaban llegando a Venezuela. Entonces yo empecé a tocar las puertas para poder ver si me podía atender acá, y ha sido bastante bueno todo el proceso, bastante suave, bastante tranquilo, lo cual ayuda muchísimo también a poder llevarlo, porque una de las cosas que más aflige o que más preocupa es tener que resolver el problema del día a día, el problema de cómo solventar económicamente cada una de las cosas del tratamiento, porque pues son tratamientos bastante costosos. Pero gracias a Dios y por la ayuda de muchos angelitos que han aparecido en el camino, los amigos que me han acogido acá, la fundación, muchos otros compañeros que he conocido, ha sido mucho más relajado, mucho más tranquilo de lo que podría ser para muchas personas. Ok. Bueno, de pronto ahora quisiéramos saber sobre cómo era su vida antes del diagnóstico. De pronto, quién eras antes del cáncer, de pronto a qué te dedicabas, qué roles desempeñabas, ¿no? Yo era madre, era hija. Okay. ¿Cómo era esa vida antes de...? Yo era docente universitario en la Universidad de los Andes, allá en Mérida. Yo soy
vivía en Mérida, tenía más de 10 años allí. Y bueno, venía de un momento donde, bueno, creo que no es un secreto para nadie la situación que nosotros vivimos allá, y una de las cosas que está bastante más afectada es la educación, y a nivel personal me estaba generando muchísimo conflicto el ver que estaba reduciéndose la calidad de las cosas y la capacidad incluso de nosotros como docentes y como humanos para poder afrontar muchos de los retos que implican la educación, para poder estar bien personalmente y poder proyectar eso en la clase. Y digamos que yo no estaba sintiendo que eso estaba sucediendo para mí, a nivel económico, a nivel personal, a nivel incluso de logros. Estaba perdiendo como esa retribución emocional que implica el estar en un lugar donde las cosas son aptas. Y digamos que eso también fue parte de lo que me empujó a revisar qué era lo que estaba sucediendo. Yo vivía en Mérida con mi pareja, los dos somos docentes de la universidad y bueno, compartimos muchas cosas porque yo soy docente en diseño gráfico, él es en artes visuales, y pues vivimos mucho de esa parte cultural, esa parte artística, esa parte creativa, y estábamos dejando muy de lado esa posibilidad de ser creativos por estar solventando todo lo que implicaba el ser docentes, y eso me estaba como perdiendo, digamos, estaba dejando de ser yo de cierta forma, y eso fue lo que me permitió, o mejor dicho, me hizo ver que tenía que cambiar. Y cuando comencé a hacer todos esos cambios, que fue cuando comencé después tuve el diagnóstico y todo esto, pues mi vida cambió por completo, porque pues primero me mudé de país, no estaba con mi pareja, sigo con mi pareja, pero no estamos juntos, tenemos una relación a distancia, nos vemos cada 2 meses, cada mes máximo. Y pues obviamente todo eso hizo que tuviera que reformular gran parte de lo que hago, de lo que soy. De hecho, ahorita todavía estoy en esa crisis de cómo transformarme a mí misma. Ahorita, por ejemplo, que estoy en tratamientos, no todo el tiempo estoy acá en Cúcuta. Mi mamá, mi casa materna está en el estado Táchira, que es un poco más cerca que Mérida, bueno, un poco bastante más cerca, y tengo la posibilidad de estar yendo y viniendo para poder tener también la tranquilidad de las temperaturas, porque me afecta mucho el calor, bueno, los cambios me afectan mucho en ese aspecto, sobre todo con los tratamientos. Y pues también he tenido un poco esa conexión con mi gracia, conmigo, cuando era pequeña. Porque pues he regresado a la casa de mi mamá y bueno, he recordado cosas y he retomado cosas que tenía en ese momento. Yo no tengo hijos, entonces bueno, eso digamos que ha hecho, me comentaba alguien en estos días, que la experiencia que me han contado algunas compañeras de la fundación, que he visto de otras personas, incluso pues uno de los problemas como, o de las crisis más grandes que tienen la mayoría es por tener sus hijos, la preocupación de dejarlo o de desatenderlos. En mi caso, pues eso no ha sido así, porque pues no tengo alguien que dependa de mí completamente. Entonces, como que más bien me he ocupado un poco más de mí por estos momentos. Bueno, por lo que de pronto ahorita me hablaba, para usted de pronto era como muy importante, muy significativo ese rol como docente, y el de pronto a veces ver que como que estaba cambiando la situación y ver que de pronto iba como en deficiencia, le afectó bastante, porque realmente se siente que significaba mucho para usted el hecho de cómo se desempeñaba, ¿sí? Sí. O sea que una de las ocupaciones principales que usted disfrutaba era ese rol como docente. Sí, porque digamos que sientes cuando eres docente que tienes un motivo
que no va solamente en vivir, sino que afectas al otro de manera tal que cambia su vida, y eso debería ser el rol del docente. No sé, el impartir conocimiento, digamos, ayuda a motivar y a entregarte, pero el poder tocar verdaderamente al estudiante, como nuestras materias son sensibles, porque es el área creativa, nuestro objetivo es precisamente hacer que los estudiantes tengan esa capacidad y esa sensibilidad de ver más allá para poder proyectar a través de su creación más que simplemente palabras, más que simplemente ideas, sino poder entender como el universo, vamos a llamarlo así, entender en el contexto lo que está sucediendo para poder desempeñar un trabajo realmente profesional en su área, que va más allá de hacer cosas, sino de como mostrar sentimientos, sensaciones, expresiones a través del trabajo creativo. Y digamos que por eso es que me gusta ser docente, sobre todo en mi área, porque no sé si sería docente en otras áreas si hubiese estado en otro contexto, pero en este contexto en el que yo me manejo, que es el área creativa, pues es de vital importancia esa parte humana, esa parte sensible, esa parte de bienestar incluso, que necesitaríamos para poder comunicarnos con el otro. Y bueno, el ir perdiendo eso precisamente porque de repente no tenía cubierta mis propias necesidades, mis propias sensibilidades, pues me afectaba. Ya hablamos un poco sobre ese antes de cómo de pronto era su vida, cómo se desempeñaba en el día a día, pero ahora de pronto vamos a hablar de en qué momento llega esa noticia del diagnóstico. De pronto estaba pues allá, estaba desempeñando su rol como docente. ¿Cómo fue ese proceso de enterarse de que tenía un cáncer? ¿O cómo fue el enterarse de esa noticia? Ok, como te comentaba, yo había empezado a hacer algunos cambios en mi vida. Uno de ellos fue que tomé un tiempo de la universidad como un permiso y empecé a hacer más ejercicio, a comer mejor. Y en ese tiempo, en ese momento, empiezo a perder peso y palpo una pequeña masa, mejor dicho, ni siquiera fue que la palpé, sino que hubo una deformación del seno en el momento de que me estaba arreglando frente al espejo, lo cual es una de las cosas importantes, ¿no? De que muchas veces no nos observamos demasiado o no estamos muy pendientes de cómo está nuestro cuerpo. Y en ese momento pues yo estaba arreglándome frente al espejo sin ropa y me doy cuenta de que el seno se modificaba, se deformaba al moverme, y empiezo a tocarme un poco más consciente y dije, no, aquí hay algo raro. De inmediato comencé a hacer las diligencias para ir a un ginecólogo, a hacerme una mamografía, a hacerme un eco, y básicamente en cuestión de una semana ya tenía todos esos estudios. Y en el momento que me estoy haciendo el eco, la persona que me está haciendo el eco me dice que hay unas características muy extrañas de la masa que está allí, que ella proponía que se hiciera una biopsia, y inmediatamente hicimos la biopsia, y en una semana después ya tenía ya conocimiento de la naturaleza de la lesión, que era cáncer. En ese momento pues comienzo a hacer todas las diligencias, porque digamos que una de las cosas que yo tenía clara, y con la experiencia que tenía, porque tuve algunas primas y unas tías que tuvieron cáncer de mama, y ya era como, no era desconocido para mí, digamos, cuál era un poco el proceso. Y digamos que también, a pesar de los resultados o de cómo culminó sus procesos, porque ellas murieron, unas de ellas murieron, otras todavía están acá, y estábamos precisamente con una prima, estábamos en pleno proceso.
A pesar de la culminación que tuvieron algunas de ellas, yo como que no tuve muchos nervios en ese momento, sino más bien, o digamos que mis reacciones no son de caer, sino de que no, hay que ponerse manos a las obras porque precisamente una de las cosas que sabía es que el tiempo es vital en el momento de que tú vas a tratar un cáncer. Si ya tienes conocimiento de eso, el montarte a hacer algo por ello es como vital para poder tener bastantes buenos resultados y poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, fue así como que más bien me hubiesen puesto un motor que me aceleró a hacer lo más pronto posible todo. Gracias a mi familia, pues tuve las posibilidades económicas de hacerlo rápidamente porque pues había que hacerlo todo de manera particular, financiándolo nosotros mismos y hay muchas de esas cosas que son costosas. Y cuando ya ya tuvimos un diagnóstico, ya había posibilidad de comenzar un tratamiento allá en Venezuela, pues empiezan a ver las trabas y no existe el medicamento acá en Venezuela, no hay posibilidad de traerlo, comprarlo independiente, así por particular era muy costoso. Y bueno, fue empezar a conseguir esas trabas que digamos que fueron las que realmente le dieron como la crisis a la situación, ¿no? Ujú. Porque mientras que yo podía hacer algo, yo sentía que íbamos bien. Ujú. Pero cuando empezaron a haber trabas, pues ahí sí ya empezaba a generarse el temor, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Sí podría hacer algo? Y bueno, fue cuando tomé la decisión de venir para acá. De hecho, en algún momento tuve como también la disputa entre hacer un tratamiento médico tradicional o de repente irme más por tratamientos naturales. Entonces como que estaban esas dos cosas que eran, cuando empezó a trabarse todo, fue cuando empezamos a ver, bueno, por este camino, por este otro, y al final como que el universo me llevó a que, bueno, prueba en Colombia, prueba en Cúcuta, a ver qué tal, ya que estábamos relativamente cerca, ¿no? Y eso, realmente ha habido pequeños momentos en los que sí he sentido el temor de que no puedo lograrlo, pero la mayor parte del tiempo, más bien, con todas las cosas que se han dado, con las personas que he conseguido, con las facilidades que he tenido para obtener todo lo que implica el tratamiento, poder tener el proceso, las cosas se han dado como tan fácil que esos momentos de crisis han sido muy pocos y han sido de repente más personales, más individuales, porque pues obviamente he tenido que hacer mucho trabajo interno, mucho trabajo psicológico, emocional, que más allá del tratamiento como tal médico, me ha ayudado a cambiar muchas cosas también de mí misma, ¿no? A tener más paciencia, a ser más tolerante, a decir las cosas que necesito, que quiero, y cuando no puedo, no quiero, decir no, que también es una de las cosas importantes, ¿no? Entonces, pues, bueno, ha tenido un poco de todo. Claro, de pronto, ¿cómo fue ese proceso en el momento en el que decide venir acá a Cúcuta? De pronto decir, no, pues es que es un país desconocido, con muchas cosas diferentes, y el hecho de pronto de tener o no familia o tener o no conocidos, ¿cómo fue ese proceso de llegar acá y enfrentarse de pronto también a un sistema de salud diferente, a todo diferente? Todo diferente, Claro. totalmente. Bueno, digamos que tuve la dicha, tuve la oportunidad de la persona que me acompaña hoy, tenerlos como vecinos. Yo llegué a casa de unos vecinos de allá de Mérida que ya tenían un año de haber venido para Cúcuta. Tuvimos un encuentro, digamos, para esos días. Ellos estaban en Mérida y estuvimos hablando y yo les comento que yo tenía un diagnóstico, ¿no? La esposa del amigo que me acompaña hoy
había tenido unos meses anteriores también un cáncer, pero de tiroides. Y ella sí se había tratado ya en Mérida y todo esto, pero había empezado un proceso, o quería empezar un proceso de seguimiento acá en Cúcuta. Y cuando lo supieron y supieron que yo necesitaba cambiar la condición que tenía ya en Mérida, me dijeron, no, tú te vienes para la casa, cualquier cosa, el apoyo que necesitas. De hecho, yo llegué aquí a Cúcuta y fueron casi 3 meses en todo el proceso de poder obtener un documento para tratarme acá, poder entrar a una EPS, poder tener acceso a la salud. Entonces, en ese tiempo, pues hubo esa convivencia con ellos acá que me permitió, primero, tranquilizarme de ese cambio que fue fuerte, no tener un contraste demasiado grande entre lo que era mi contexto y el que venía a recibirme, porque pues ellos venían de donde yo venía y bueno, hablaban mi idioma, vamos a llamarlo así. este, y bueno, teníamos muchas cosas en común, lo que ayudó muchísimo. Y bueno, como era una familia, la convivencia en familia también ayudó mucho, ¿no? Y bueno, yo decido venirme a Cúcuta también por la experiencia de muchas personas que conozco, gran parte de mi familia es del Táchira, y muchos pues tienen familiares y tienen vínculos con Colombia, y pues eso permitió también ver más o menos cómo eran los mecanismos, ver cómo era esa posibilidad, qué tantas cosas tenía que hacer, cuáles eran como los caminos que tenía que seguir para poder obtener esa ayuda, esas posibilidades que acá había, ¿no? Y bueno, digamos que fue un poco así, fue, a pesar de que uno diga 3 meses, que puedan parecer mucho, fue bastante rápido. Claro. Y bastante tranquilo, como te comentaba al principio. Es decir, es como que una cosa ha llevado a la otra de una manera como si fuera natural, como si fuera un proceso natural, no ha habido nada forzado. Claro, y yo digo que también esa red de apoyo social, que en este caso pues es los amigos, ¿sí? Que uno puede hacer, fortalece mucho como uno enfrenta ese proceso. De pronto a veces no es lo mismo hacerlo uno solo, saber que es totalmente es ajeno a la situación en un país que no conoce. De pronto eso fue como una ayudita ahí que cambia totalmente la perspectiva de cómo se afronta de pronto el diagnóstico. Sí, y pensando un poco en la diferencia de repente de otra persona que, por ejemplo, acá alguna de las compañeras de la fundación que está en su casa, con su familia, que digamos, no, pero ellos tienen también su apoyo, tienen toda la gente a su alrededor, su vida está aquí. Digamos que a veces yo miro en retrospectiva y pienso que incluso el haber tenido que hacer esto también me ha ayudado a afrontar un poco lo que ha sido mi proceso del cáncer, del tratamiento del cáncer, porque me ha tenido también ocupada pensando en otras cosas, porque a veces también nos quedamos pegados, como diríamos allá, en el problema, en lo que nos acongoja, en lo que nos pega de una situación. Y en el caso de los que venimos de afuera, en el caso de los que venimos como migrantes, pues tenemos también esa condición de migrante que tenemos que afrontar. Tenemos que como afrontar esos dos problemas a la vez. Y digamos, de repente el uno anula un poco el otro y hace que sea más llevadero porque no puedes descuidar ninguno de los dos. En cambio, de repente, si tienes que tomarte solamente el tiempo para el cáncer, tal vez lo piensas más, tal vez lo sientes más, tal vez te pega un poco más. Entonces, digamos que he llegado un poco a esa conclusión con parte del proceso, de que precisamente más bien tener que pensar en esas otras cosas son las que también me han ayudado a no concentrarme tanto en lo que es el tratamiento, que al final, como digo, se ha convertido como en una diligencia más. Y pues, digamos que eso me ha beneficiado, siento yo, que me ha hecho un poco más llevadero todo el proceso, ¿no? Y bueno, en ese momento de entrar acá a Cúcuta, de hecho, antes de yo venirme a Cúcuta, empecé a revisar precisamente qué mecanismos tenía que usar, qué maneras,
por dónde tenía que entrar, todo este tipo de cosas. Y allí es cuando hago contacto con la fundación. Yo antes de venir a Cúcuta les escribo y empiezo a preguntarles cosas, mira cómo funcionan las cosas allá, qué posibilidades hay, empiezan a darme información y ellos ya tenían la experiencia de trabajar con otros migrantes Sí. y me empezaron a asesorar muchísimo respecto a lo que tenía que hacer y el primer día casi que, el siguiente día porque llegué tarde en la noche y domingo, una cosa así, no pude verme con ellas, pero el primer día hábil que tuve aquí en Cuta, lo primero que hice fue irme a la fundación a hablar con ellas y de verdad ha sido un apoyo, una ayuda muy grande en asesoramiento, incluso en acompañamiento en muchas de las oportunidades, porque, porque no solamente te dan la información y ya, están constantemente en contacto contigo, hemos establecido una relación más allá de incluso de la fundación, como diseñadora pues también les he dado un poco de apoyo y ha sido un poco esa sinergia de comunicarnos y de ayudarnos mutuamente, como eso, como una familia más, que es un poco lo que yo creo que lo que más he logrado en todo este proceso es como aumentar el tamaño de mi familia. Claro, sí, más de ellas que están tan pendientes todo el tiempo. Bueno, yo estoy también presente en el grupo que ustedes tienen y es todo el tiempo, por ejemplo, cuando llega una nueva chica, hola, bienvenida a esta familia, entonces el apoyo que les generan también yo he visto que es bastante lindo, ¿sí? Y genera que de pronto toda esa preocupación como que se alivienen un poco porque nadie más que entre ustedes conocen por qué están pasando. Y el hecho de que compartan esos sentimientos, de que lo hagan sentir mejor, es totalmente bueno y facilita mucho lo que es el proceso de ustedes. Claro, y más allá de palabras de aliento, de acompañamiento, de mensajitos un día en la mañana o en la noche, es el poder hablar con otras personas que han pasado por lo que tú has pasado y entender que ellas están allí todavía y que lo han superado, el ver que de repente hay personas que están en situaciones más complejas que tú y sin embargo siguen allí. Entonces es todo eso, ¿no? No solamente el compartir, sino el testimonio que te permite vivir con ellas, ¿no? El poder tener como también la posibilidad de hablar de tus miedos porque alguien más también los tuvo y poder ver cuáles fueron las respuestas de una y de otra. Por ejemplo, a mí es uno de los momentos en que más me gusta participar en el grupo cuando hablan de sus experiencias. Mira, a mí me duele acá, que a otra le ha dolido. No, sí, a mí me dolió. No, a mí no me dolió, pero me dijeron que eso podía pasar. Entonces, como también quitar un poco de los, tanto de los tabúes como de los mitos que están alrededor de lo que es nuestro proceso, ¿no? Entonces, pues es prácticamente tener un ChatGPT especializado con el que está todo el Alguna tiempo. sabe, cualquier cosa que pase, Sí. alguna de ahí lo sabe. Exacto, sea del tratamiento, sea del proceso con las EPS, sea por algún médico, alguna experiencia que no, aquel me cae muy bien, ve con este, no, aquel de repente, él es medio antipático, pero es muy bueno y cosas así. Entonces, Sí. las experiencias van muchísimo más allá de solamente saludarnos, sino son muchas cosas que podemos como discutir, que podemos planificar, incluso conocernos mutuamente, ha ayudado muchísimo a que podamos no solamente como quitarnos las dudas de nuestras mismas inquietudes, sino el poder también agregar nuevas experiencias al haber, ¿no? Y digo yo que es como un acompañamiento muy completo y entre ustedes digo que hay un complemento porque no es simplemente el de, ay, recibir ayuda, sino que a veces también nos llena incluso más el poder brindar esa ayuda, saber que de pronto hay una persona que está afrontándolo de pronto de una forma más, que le tocó un poco más
la parte emocional, y el brindar esa ayuda nos llena a nosotros también. Entonces siento que es el dar y recibir lo que da como un proceso completo y que facilita mucho lo que es la fundación y el acompañamiento entre ustedes mismas. Sí, sí, y digamos que también como, como es una fundación que ha sido su formación y la manera en que nos vamos volviendo miembros de la fundación es como muy natural, así como que nos abren la puerta de una casa y venga, tómese un cafecito o algo así. Así ha sido como la experiencia de relacionarnos dentro de esa casa a la que estamos adscritas, vamos a decirlo así. Eh, yo he conocido a algunas de las chicas, me han invitado a sus casas, he conocido a sus familias y de verdad ha sido ese compartir de ir y venir, de mira, a mí me sirvió comer esto, por ejemplo, me sirvió tomar esto, me sirvió hacer esta terapia. Es como el compartir que tú dices de ida y venida, que como que va consolidando la manera que nos comunicamos, que nos relacionamos y se ha convertido en algo más de terminar un tratamiento y ya, chao, pues, sino va a durar más que eso. Y que realmente uno ve que logran crear relaciones muy bonitas, o por ejemplo que logran hacer ese acompañamiento mientras de pronto algunas están solas acá. Yo he realizado un proceso con ellas durante el semestre y me he dado cuenta de que, por ejemplo, vienen totalmente ajenas y llegan acá, sí, bueno, yo soy de Mérida, un ejemplo, ay, yo también, ¿de dónde? Entonces empiezas a compartir de experiencias y es como se aliviana ese proceso de estar acá solas y ya no estoy sola, sino ya estoy con ella, ay, no, pues mi cita está para tal día, ¿cuándo es la suya? De pronto saquémosla para el mismo día y viajamos el mismo día. Entonces es como el acompañarse también y el encontrarse con otras personas que amplían, como usted lo decía, esa familia que uno ya tiene. Sí, sí, porque pues no solamente va a ser en el momento en que coincidamos con esas actividades, sino que ocurre fuera también, ¿no? En otros momentos, en la vida diaria, en el estar acá y allá, que necesitamos precisamente tener alguien con quien hablar, con quien comunicarnos, con quien compartir incluso dudas o temores, porque hay veces que yo me he conseguido alguna compañera en la calle y no me lo había planteado que iba a encontrarme con nadie y de repente coincidimos, nos tomamos un café o nos sentamos en un parque o algo y de repente como algún miedo o alguna, no sé, algún temor, alguna aflicción que tuviera en ese momento, de repente nada más hablarle un poco, ya le baja a uno como todo los decibeles, le baja toda esa energía negativa y precisamente es como que drenas y ayuda muchísimo. A pesar de eso, mejor dicho, entre más casual sea, entre más coincidencia sea, pues incluso es mucho mejor porque de repente necesitabas eso en ese momento. Y tener que planificar con otra persona, cuadrar, que ver, pero que pasó y te ayudó, es demasiado, demasiado gratificante y demasiado bonito poder contar con eso, ¿no? Bueno, y de pronto quisiera saber si los proyectos, las metas han cambiado desde pues antes y después, o sea, como que no, yo me proponía esto, pero ahora después de esta experiencia ya tengo otros proyectos, tengo otros propósitos, otras cosas por hacer, no sé. Esa es la pregunta más dura y más compleja de todo este momento, porque ha sido muy loco, porque gran parte del aprendizaje que me ha dado todo este proceso es que primero no puedo dar nada por sentado. Segundo, no tengo nada, no puedo tener nada planificado porque de un momento a otro todo puede cambiar. Y no tengo por qué estresarme por eso. Digamos que esas son las tres cosas que más han sido importantes en todo esto, sobre todo la última, porque incluso nos reímos mucho y digamos que echamos mucha broma, bromeamos mucho al respecto de
cada vez que planifico algo, cada vez que tengo como una pauta para hacer alguna actividad, para incluso venir para acá, para Cúcuta, y organizarme, me hago una lista de actividades que tengo que hacer, de citas a las que tengo que ir, y todo eso, y como que planifico demasiado y hay de repente algo que sucede que me da un vuelco y me cambia todo lo que yo había programado, y entonces decimos, no, pues al final el universo es el que decide, no yo. Entonces como que me ha costado, nos ha costado a mi familia, a mis amigos, de todo, tener que como que vivir sin plan. Al final es como vivir el día a día, sin preocuparnos. Es básicamente lo que más me ha demostrado todo este proceso, que no puedes planificar o no te puedes volver loca, no, que tengo que hacer esto en tanto tiempo, que tengo dentro de 6 meses, tengo que estar acá, porque no depende de ti. Depende de ti el poder lograrlo, ciertamente, pero no depende de ti tomar la decisión y que cosas ocurran cuando tienen que ocurrir, porque el universo es el que nos está llevando, nos está conduciendo. Entonces, básicamente, y creo que nos sucede a gran parte de las chicas de la fundación y de otras amigas que conozco con un diagnóstico como cáncer de mama, que al final, a pesar de que somos de repente personas que estamos como muy centradas en tener una meta, en llegar a tiempo para un proceso, para llegar a lograr algo en particular, a posicionarse de alguna forma en un momento dado, muchas tenemos como esa necesidad de control que el mundo, la realidad, el universo, el tiempo que nos está viviendo, nos estamos viviendo, te digo, nos ha dicho, no, mi amor, eso no es así, tú tienes que tranquilizarte, tienes que vivir el momento, no vivir allá ni vivir atrás, sino vivir lo que está pasando. Y no con aflicción, no con miedo, sino asumiéndolo como parte de un proceso sanador también, ¿no? Claro, y yo digo que eso es como también una lección, no solamente como para quienes se enfrentan al diagnóstico, sino en general, ¿no? Sí. Siento que eso es como un aprendizaje que queda, porque bueno, en lo personal, también a veces siento como esa necesidad, ay no, es que no se puede hacer esto, y el estrés, o sea, esa necesidad de control permanente, y que de pronto uno dice, bueno, a veces hay que ceder y que se den las cosas. Entonces es como uno aprende también de todas esas personitas que se le presentan en el camino, ¿no? Exacto, y no tener que esperar a tener un diagnóstico para caer en cuenta de que hay que vivir lo que cada momento nos está dando. Claro, bueno, ya digamos para estar finalizando, me gustaría saber qué mensaje le darías a una persona que esté pasando por un diagnóstico similar. Bueno, ¿qué podría decirles? Concentrarse en entender que hay que hacer algo. Cuando tenemos un diagnóstico de este tipo, es porque nuestro mismo organismo está diciendo hay que cambiar. Pero hay que cambiar no por asustarse, no porque ya me va a morir, que al final uno se muere y no siente nada más, pero sí entender que hay que hacer algo al respecto, hay que centrarse en realizarse uno mismo, hacia dónde hay que dirigirse, y entender que con más calma se trabaje, con más calma se asuma, mejores resultados vamos a obtener. Porque hasta que no tengamos ya una respuesta, mira, es así, y hasta que no suceda, porque al final te pueden decir, no, te quedan 3 meses, y hasta que no pasen los 3 meses y se haya acabado, estás allí, estás vivo. Lo importante es entender que estar vivo no es simplemente respirar, es poder ver tantas cosas, es poder ser sensible ante lo que está allí y hacernos sensible muchas cosas, a muchas de las condiciones que nos da el momento, es realmente lo que nos está pidiendo hacer, nos está pidiendo vivir, ver, sentir. Y entonces un diagnóstico es el principio de la certidumbre de lo que tienes que hacer. Muchas veces vivimos más con pocas certezas. Entonces, más bien, entender que tener un diagnóstico te da una certeza de algo y tomar cartas en el asunto.
Y finalmente, ya para cerrar, me gustaría, ¿qué mensaje le das para aquellas personas que de pronto son ajenas, pero cómo quisieras que de pronto comprendieran a una mujer con este diagnóstico? ¿Cómo quisieras que comprendieran mejor la forma en cómo lo afrontan o cómo se generaría ese apoyo desde esa persona? Pues realmente no me he hecho esa pregunta porque yo no siento que seamos distintas. Y no me gustaría, y de hecho no me gusta que en ninguna de mis condiciones me traten distinta, sino entender que todos tenemos necesidades, todos requerimos de apoyo, todos requerimos de ser escuchados, de ser auxiliados, más allá de una condición. Lo importante es entender que una persona con cáncer de mama, una mujer con cáncer de mama es igual a otra mujer y que todas necesitamos que nos apoyen, que nos auxilien, que nos escuchen, pero que en nuestro caso obviamente va a haber momentos en los que vamos a tener que dejar de repente de ser fuertes o vamos a tener que dejar de ser las que van a sostener todo y controlarlo todo. Exacto, pero más que controlarlas también muchas nos toca o a muchas hemos tenido el papel de ser como un pilar y entender que no somos un pilar, somos una persona, no somos el sostén de todo. Y digamos que en ese caso sería tal vez lo que diría al otro, diría el de afuera. Somos personas iguales, tenemos necesidades y también necesitamos que nos miren, que se voltee la mirada hacia nosotros. Está bueno, muchas gracias. Ese fue el primer episodio del podcast. Esperamos que vengan muchos más y que tenga una buena acogida y un buen apoyo por parte de todas las personas. Realmente está pensado para todo un público, incluso profesionales, de manera de saber cómo abordar esta parte desde un más allá, ¿no? No solamente como del saber qué se siente, sino ponerse en los zapatos y ser empáticos, y más que todo desde nosotros el área de la ocupación humana, trabajarlos como un ser integral, no solamente como que, ay, sí, tienen desafíos físicos, porque no es un secreto, ¿no? Pero también cómo está esa parte de la motivación, cómo le ha afectado, o si por el contrario no le ha afectado, lo ha motivado a ser una persona diferente y a mejorar. Entonces también esperamos que tenga una buena acogida. Y este sería pues lo que es el primer capítulo, el primer episodio. Muchas gracias a Gracia por participar y por contarnos su historia y ser sensible con todos nosotros. Muchas gracias a ti. Y adiós.